Esta capacitación la estamos dando desde el proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Luján, que hemos denominado UPAZUNLU. Esta es una imagen de la universidad. Nosotras somos, como les dijimos, Carolina de Laurenti y Mónica Vitén. En la capacitación la denominamos procedimientos de higiene en la producción de alimentos artesanales. Y los objetivos son, bueno, comentarles, ponerlos al tanto de algunos aspectos relevantes respecto de los procedimientos de higiene y desinfección en la producción de alimentos, y en particular vamos a estar haciendo un poco de foco en la producción de alimentos artesanales. Queremos darles herramientas para que puedan mejorar sus prácticas de higiene o hacerlas en forma correcta, y también para que puedan desarrollar un plan de higiene y desinfección que esté estandarizado. Y por supuesto, lo que más nos interesa siempre es generar un espacio donde podamos intercambiar, donde ustedes puedan contar sus experiencias o sacarse dudas. Bueno, vamos a pasar rapidito un poco cómo es el cronograma y los contenidos que vamos a estar desarrollando. En esta primera clase vamos a ver un poco la importancia y los objetivos de la higiene en la producción de alimentos. Vamos a desarrollar un poco algunos conceptos, como la limpieza, la desinfección, etc. Vamos a ver distintos tipos de suciedad. Vamos a ver algunas características de los principales agentes de limpieza y desinfección. Vamos a estar desarrollando los factores que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos desinfectantes, y vamos a hablar un poco sobre diluciones recomendadas de los distintos agentes y cómo realizarlas. Y al final de la clase vamos a dejarles una actividad que bueno, ya les vamos a contar, que las van a tener que hacer en sus casas. En la segunda clase vamos a ver distintos tipos de procedimientos de limpieza y desinfección, conceptos y características del plan de limpieza y desinfección, y cuáles son los registros que tenemos que llevar respecto a estos procedimientos. Y vamos a hacer también durante la clase 2 actividades adicionales, 2 ciclos. Bueno, y esta capacitación tiene una evaluación. Ustedes saben que como la estamos dando desde la universidad, ustedes van a tener, quienes aprueben, una certificación. Para obtener esa certificación van a tener que aprobar una evaluación. Esa evaluación la vamos a tomar el día jueves 31 de marzo, va a ser un formulario online, es una evaluación de tipo multiple choice, y para aprobarla tiene que tener un 60% de respuestas correctas. Quienes ya hicieron otras capacitaciones con nosotros más o menos saben la índole de esta evaluación, ¿no? Bueno, entonces arranquemos con la clase 1. Vamos a abordar el primero de los temas que nos proponemos hoy, que es trabajar y transmitirles un poco la importancia y los objetivos que tiene la limpieza, la higiene, la limpieza y desinfección, es decir, la higiene en los establecimientos elaboradores de alimentos. Bueno, acá vemos en esta imagen una persona que puede estar en alguna de las ferias, de las cuales muchos de ustedes participan, comprando un producto artesanal. Bueno, esta persona y todos nosotros tenemos derecho a que los alimentos que adquirimos sean inocuos y aptos para el consumo. Nosotros no analizamos cada producto que compramos, sino que asumimos que ese producto tiene que estar en óptimas condiciones para que nosotros lo podamos consumir. Cuando eso no ocurre, estamos expuestos a enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas ya las vimos con muchos de ustedes en el curso de manipulación de alimentos. Y saben entonces que constituyen un riesgo para la salud humana. Recordemos que la inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no nos van a causar daño cuando los consumimos, y los estamos, por supuesto, siempre preparando de acuerdo al uso y a la forma para la cual fueron desarrollados, ¿no? Entonces, toda persona que manipula alimentos va a tener la responsabilidad de garantizar que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. Desde cuando cocinamos y elaboramos alimentos en nuestros hogares, para nuestra familia, hasta cuando los producimos o los manipulamos por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, si
queremos comercializarlos, como es el caso de las pupas. Las prácticas higiénicas correctas en la elaboración de alimentos van a evitar dos cosas muy importantes. Por un lado, las, como ya mencionamos, ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Estas enfermedades tienen un alto impacto en la salud humana y también tienen un impacto en la economía, ¿no es cierto? Ya vimos un poco con todo el tema del COVID, cómo impactan las enfermedades en lo económico. Por otra parte, si nosotros realizamos prácticas correctas de higiene, vamos a evitar el deterioro de los alimentos. Muchas veces los alimentos pierden su calidad sin necesariamente estar contaminados con una bacteria patógena. Pero ese deterioro genera también pérdidas económicas, por ejemplo, tengo que descartar un producto porque desarrolla una flora que puede ser alteradora, no necesariamente patógena. Esto nos genera pérdidas comerciales, no solamente económicas en términos del descarte que tenemos que realizar, sino también daños en la imagen de nuestros productos y de nuestra firma, nuestra marca, y desconfianza del consumidor, o sea, pérdidas de clientes, digámoslo sencillamente. De manera que la higiene va a ser es un aspecto crítico en la elaboración de los alimentos. Una correcta higiene va a tener como objetivos reducir la presencia de microorganismos patógenos, también reducir la presencia de microorganismos alteradores, aumentar la vida útil asociado, ¿no?, a lo anterior, reducir el riesgo de plagas en los espacios de trabajo y disminuir riesgos de contaminación en general. Veamos entonces algunos conceptos importantes. ¿Qué son las buenas prácticas de higiene? Van a ser medidas y condiciones fundamentales que las vamos a aplicar en todo el proceso, en toda la cadena alimentaria, para garantizar que los alimentos sean inocuos, ¿no? Es un conjunto de prácticas. Acá, a modo de recordatorio de todo lo que vimos, y muchos habrán visto en el curso de manipulación de alimentos, esta imagen resume un poco lo que son prácticas incorrectas, ¿no? Fíjense cómo tenemos acá plagas, ¿no? Un manipulador que no cuida su higiene personal, ¿no? Tiene acá arito, bueno, acá hay riesgo de contaminación cruzada, este tacho todo desbordado, bueno, un desastre, ¿no? Esto no queremos que suceda. Por el contrario, lo que es deseable es una situación tal como la que se muestra a la derecha, ¿no? Donde tenemos un manipulador que está bien cuidando, digamos, la higiene personal, en un espacio higiénico, evitando la contaminación. Limpieza, ¿qué es la limpieza? Vamos a definir limpieza como la eliminación gruesa de la suciedad. ¿A qué nos referimos con esto? Al polvo, a la grasa, ¿no? Ese tipo de suciedad. Para hacerlo, vamos a utilizar detergentes u otros agentes de limpieza y operaciones como pueden ser enjuagar, preenjuagar, ¿no? Retirar, por ejemplo, cuando lavamos los platos, hacemos un preenjuague para sacar los restos de alimentos, después enjabonar, raspar, fregar, ¿no? Esas son las operaciones que constituyen la limpieza. Acá lo vemos con algunas imágenes, ¿no? Cuando lavamos, elementos que utilizamos para cocinar, o sectores, áreas, donde realizamos operaciones, como los lavatorios, las piletas, los pisos. Bueno, y desinfección es algo distinto de limpieza, porque cuando nos referimos a desinfectar, nos estamos refiriendo a bajar la carga de microorganismos. Es la reducción de microorganismos a un nivel tal que no dé lugar a contaminación de los alimentos, ¿no? Para realizar esta operación, la desinfección, vamos a utilizar
o agentes químicos o bien agentes o métodos físicos adecuados, ¿no? Por ejemplo, podemos desinfectar con lavandina, a veces usamos soluciones de alcohol, otros desinfectantes, amonio, después vamos a ver algunos de ellos, o también muchas veces con calor, ¿no? Se puede hacer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esterilización? Vamos a hacer mención a este término porque es una situación muy particular cuando decimos esterilizar. Porque esterilizar significa una destrucción total de los microorganismos viables, es decir, que pueden multiplicarse en un determinado material. Es eliminarlos completamente. En la industria de alimentos o en general, ustedes pueden haber visto autoclaves, por ejemplo, en algún consultorio odontológico, ¿no? Suele haber para esterilizar los utensilios y las distintas herramientas que utilizan los odontólogos. Acá vemos, es frecuente en la producción de conservas, ¿no? Por ejemplo, si te vas a duraznos en almíbar. Son equipos que mediante calor y presión logran eliminar completamente los microorganismos de un determinado alimento o material. Es algo poco frecuente, digamos, eh, tal vez para una pupa, digamos, manejar este tipo de tecnología. Bueno, y en su conjunto vamos a decir que la higiene alimentaria son todas las medidas que se toman a lo largo de la cadena alimentaria para garantizar alimentos inocuos, ¿no? Por ejemplo, higiene personal, buenas prácticas, higiene de los espacios, etc. Bueno, veamos entonces algunos aspectos generales y ahora específicos de la operación de limpieza. Empecemos por el objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de la limpieza? Va a ser eliminar suciedad para evitar la contaminación de los alimentos. La contaminación, recuerden que puede ser porque se desarrollen microorganismos. Habíamos visto cuando hicimos el curso de manipulación que básicamente había tres tipos importantes de contaminación, ¿no es cierto? La física, la química y la microbiológica. Entonces, eliminar la suciedad es un recurso para evitar todas esas contaminaciones, y muy en particular la contaminación biológica, el desarrollo de microorganismos, que es la más frecuente y que causa las setas, ¿no? Acá vemos en imágenes esta operación de limpieza, ven, por ejemplo, cuando estamos limpiando un piso, acá hubo un derrame, se cayó algo, cuando limpiamos y sacamos restos de alimentos, de un material, de una olla, un sartén que utilizamos, o cuando limpiamos los equipos que utilizamos para la elaboración de alimentos. ¿Por qué es importante limpiar? No solamente por lo que mencionábamos recién, porque vamos a evitar contaminación de los alimentos, también la limpieza es importante para evitar accidentes, para mantener los equipos, para que nos duren más tiempo, y también, y no menos importante, porque dan buena impresión a nuestros clientes, ¿no? Si uno va a un restaurante y ve que está todo sucio, ve la cocina con malas prácticas, probablemente no vuelva. Entonces, no es un factor menor, también es importante por eso. Ahora con algunas imágenes vamos a tratar de reflejar qué es lo que estamos haciendo en la operación de limpieza, durante la operación de limpieza. Acá esta imagen representa una superficie que está sucia, ¿no? Entonces va a tener partículas de polvo, de grasa, puede ser, y además está contaminada, porque vimos que los microorganismos se encontraban muy ampliamente distribuidos, ¿no es cierto? Los tenemos por todas partes, en el ambiente, en el polvo, en nuestras manos. Entonces, bueno, tenemos ahí una superficie que queremos limpiar que está sucia. Cuando procedemos a realizar la operación de limpieza, lo que sucede es esto que se ve reflejado acá. Ven que existe una caída, disminuye la cantidad de microorganismos presentes. Entonces, la limpieza correcta
va a eliminar no solamente restos orgánicos, sino que también parte de los microorganismos que están en una superficie. Sin embargo, fíjense que no los sacamos completamente, o sea, quedan todavía microorganismos viables. Esos gérmenes que quedan después de una limpieza, un correcto lavado de una superficie, en general son los que son más resistentes, tanto a altas temperaturas como a los productos químicos. Así es una superbacteria, ¿no? Entonces, dijimos que los microorganismos van a estar en las superficies, adheridos, junto con polvo, grasa, mugre, suciedad. Cuando no limpiamos adecuadamente esas superficies, con el tiempo puede darse lugar a la formación de lo que se denomina biopelículas o biofilm. Y vamos a ver un poco de qué se trata. Una definición muy importante es la de biofilm o biopelículas. Y acá un dibujito que me gustó, es bastante didáctico, ¿no? Estos representan bacterias y fíjense que están todas unidas. ¿Por qué? Porque el biofilm es justamente son colonias de microorganismos que están unidas entre sí. ¿Por qué? Porque se encuentran rodeadas de una matriz protectora, esos microorganismos exudan ciertos componentes que hacen que se adhieran entre sí y además que se puedan adherir a un soporte sólido, se pegan, digamos, a una superficie. ¿Cómo se forman estos biofilm o biopelículas? Bueno, tienen varias etapas, ¿no? La formación. Primero existe lo que se llama adhesión. Esos microorganismos, en ciertas condiciones, se van a situar sobre una determinada superficie. Luego empieza lo que se llama colonización. Va a empezar a existir una multiplicación y ya la adhesión, digamos, esto se fijó a este sólido de una forma irreversible, digamos, como que nos va ya a costar mucho eliminarlo. Después va a haber unas etapas de desarrollo, ¿no es cierto? Se va a empezar a crecer, digamos, de alguna forma y aumentar también esa matriz extracelular. Entonces, hablamos ya de un biofilm maduro. Después, en esta etapa, que se llama de crecimiento, van a ver que, bueno, no la van a ver, les cuento que empiezan a aparecer ciertos intersticios, como lugarcitos, dentro de esa formación, que tienen la función de que las bacterias tengan muy buen acceso al agua y a los nutrientes. Entonces, eso les favorece, es una estrategia, digamos, que les permite una mejor supervivencia. Y finalmente, cuando ya están muy desarrollados los biofilms, puede tener lugar la dispersión, es decir, que del biofilm pueden ciertos agregados despegarse y contaminar otras superficies. Bueno, ¿y por qué nos preocupa? ¿Cuál es el problema que hay con los biofilms o biopelículas? Ya más o menos se deben imaginar, ¿no es cierto? Actúa esta estrategia, ¿no? Estos conglomerados, como un escudo protector de los microorganismos. Por lo tanto, disminuye la eficacia de los agentes de desinfección. Algunos microorganismos que tienen estas estrategias son listerias, Escherichia coli, salmonella, pueden formar biofilm. Con lo cual, tenemos que considerarlos porque realmente representan un riesgo en cuanto a la producción de alimentos. Acá vamos a ver en algunas imágenes algunos biofilm. Por ejemplo, la placa bacteriana es un biofilm. A veces se dan en tuberías, en espacios que no se limpian correctamente. Ven acá, por ejemplo, está el biofilm, acá una vez que se limpió adecuadamente, cómo debería estar esa tubería. No necesariamente son macroscópicos, muchas veces son microscópicos, por eso vamos a ver qué precauciones tenemos que tener respecto de los biofilms.
Bueno, y una cosa muy importante, si vamos a estar hablando de limpieza, es el orden, porque realmente si no somos ordenados, la tarea de limpieza no va a ser eficiente. Es muy importante que siempre vayan de la mano, orden y limpieza. Bueno, para que la limpieza sea eficiente, vamos a tener en cuenta una serie de cuestiones. La calidad del agua, el material y las características del equipo que quiero limpiar, el tipo de suciedad o de residuo, y el método de limpieza. Vamos a estar viendo algunos de estos factores en esta clase y algunos vamos a verlo en la clase que viene. Bueno, veamos ahora, estuvimos hablando un poquito de limpieza, ahora veamos un poquito más la operación de desinfección. Dijimos que con la desinfección buscamos inactivar o eliminar microorganismos que pudieron sobrevivir a la limpieza. Vamos a ver, recordemos que la limpieza es una operación distinta de la desinfección. Bueno, ¿cuándo tenemos que sanitizar o desinfectar? Estos dos términos los vamos a usar en forma equivalente, sanitizar o desinfectar. ¿Cuándo tenemos que realizar esta operación? Tenemos que hacerlo siempre después de haber realizado una correcta limpieza. Porque ningún proceso de desinfección nos va a dar resultado si la superficie es sucia o mal lavada, ¿no? Porque la suciedad también protege a los microorganismos. Entonces, primero vamos a realizar la limpieza y luego la desinfección. Vamos a ver entonces ahora cómo sería todo este procedimiento. Tenemos una superficie que está sucia, vamos a limpiarla para obtener una superficie limpia, y luego vamos a desinfectarla para obtener una superficie limpia y desinfectada. Y en este procedimiento, cada vez vamos a bajar más la carga microbiana, hasta unos niveles que resulten aceptables. Pero no llegamos a esterilizar, ¿eh? Siempre existen microorganismos, por eso hay que tomar toda una serie de cuidados, y hablamos de higiene alimentaria como un conjunto de cuestiones que vamos a tener que cuidar. Bueno, la desinfección se puede lograr por diferentes medios. Un poquito ya algo estuvimos viendo. Por medios físicos como el calor, vapor, o puede ser agua caliente. Hay filtros, se pueden utilizar radiaciones, o por medios químicos, ¿no? Desinfectantes que van a tener distintas características. Pueden ser que ataquen más a las bacterias, a los mohos, a esporas, bueno, distintos productos químicos. Veamos entonces algunas consideraciones generales de ambas operaciones, tanto de limpieza como de desinfección. ¿Qué materiales se utilizan para realizar la limpieza y desinfección? Agua, detergentes y desinfectantes, y ciertos elementos de limpieza. Acá, bueno, les voy a aclarar que voy a estar hablando de desinfección húmeda y de limpieza húmeda. También a veces existe otra forma, pero bueno, ahora vamos a hacer foco en lo más frecuente, lo más habitual, que es hacer operaciones de limpieza y desinfección húmedas, es decir, mediadas por el agua. Bueno, veamos una consideración respecto del agua de limpieza. Después vamos a profundizar más adelante, pero como primera cosa, quiero que les quede claro que el agua para la limpieza tiene que ser potable y de buena calidad, porque nosotros queremos justamente reducir la carga microbiana. Entonces, si el agua no es potable o no es de buena calidad, nos podría estar contaminando en lugar de ayudarnos a bajar la carga. Por otra parte, también es importante que sea de buena calidad en general. Vamos a ver luego qué problemas hay cuando el agua no es de buena calidad físico-química. Bueno, respecto de los detergentes y los desinfectantes, vamos a recalcar que es importante siempre, lo vamos a decir muchas veces en la presentación, usarlos de acuerdo a las instrucciones que figuran en los envases. Siempre leer qué dicen los envases.
Y también, cuando los vamos a utilizar, tomar precauciones de seguridad adecuadas, ¿no es cierto? Utilizar guantes, utilizar gafas, utilizar delantales, y realizar las operaciones correctamente para evitar accidentes, ¿no? Por ejemplo, que nos salpique un producto químico en los ojos. Bueno, el círculo de Zinner representa 4 factores que es importante que ustedes empiecen a incorporar. Estos 4 factores son muy importantes en cuanto a limpieza y desinfección. ¿Cuáles son? Por un lado, el producto químico que utilicemos. Si quiero limpiar, bueno, tengo que usar un producto químico adecuado, un detergente adecuado a lo que quiero realizar. Si quiero desinfectar, también tengo que realizar una elección de ese producto químico, porque vamos a ver que existen distintos productos químicos. También la energía mecánica, o sea, nosotros tenemos que, ahora vamos a verlo también un poco más en detalle, pero tenemos que realizar esas operaciones, como vimos antes, cepillar, fregar, raspar, y ese es un factor importante en cuanto a estos procesos. También el tiempo, si yo aplico un producto detergente o un producto de desinfección, la acción que genere va a estar asociada al tiempo que lo dejemos actuar. Y también tenemos que tener en cuenta la temperatura a la cual realizamos estas operaciones. Ustedes, un poco intuitivamente o en forma doméstica, seguramente todos saben que a veces podemos usar agua caliente para ayudar a desprender, por ejemplo, algún tipo de suciedad. Bueno, respecto de los elementos de limpieza, es decir, de equipos y utensilios para limpiar y desinfectar, vamos a nombrar algunas cosas que son importantes. Cuando elegimos secadores, escobas y demás, tenemos que cuidar de que los mangos sean de materiales que no absorban agua ni acumulen humedad. Siempre ustedes, cuando adquieran algún elemento de limpieza, tengan en cuenta estas cosas, que ese elemento no tiene que ser un vehículo de contaminación, entonces que lo tengo que poder limpiar correctamente. Otra cuestión, tienen que tener diseño adecuado. Por ejemplo, si yo tengo un cepillo, tenemos que ver de qué forma las cerdas están adheridas, digamos, al cuerpo principal, que ahí no tenga yo esos agujeritos, lugares donde puedan acumularse suciedad, que las puntas no sean firmes y redondeadas, que no se deshilachen, porque eso también va a dar lugar a acumulación de suciedad. También que no se desprendan partes, ¿sí? Tiene que ser, tenemos que procurar utilizar materiales que no nos generen contaminación de tipo física. Cuando terminamos de usar los elementos de limpieza, los tenemos que almacenar adecuadamente. Entonces, tenemos que tener lugares específicos para almacenarlos. Y siempre debemos evitar que toquen el piso. Esto está bien porque está dentro de un espacio que está pensado para guardar estos elementos, sino una buena opción es colgarlos, de manera tal que no queden en contacto con el piso, se puedan secar adecuadamente, y no generen luego una contaminación, porque los elementos de limpieza pueden ser vehículos de contaminación, ¿no? Entonces, tenemos que también considerar tener elementos exclusivos para cada área o sector. Esta es una buena forma de estar llevando contaminación de un lado al otro. No tenemos que utilizar elementos que estamos usando para limpiar pisos, desagües, paredes, digo, zonas muy sucias, sobre superficies que después van a estar en contacto con los alimentos, ¿no? Esto tenemos que tener elementos separados, ¿no? Los guantes, los trapos, las esponjas que utilicemos deben ser diferentes. Para una estrategia que se suele utilizar para evitar errores es tener códigos de color. Por ejemplo, si voy a usar escobillones, tengo uno para el jardín, que sea de un color, uno que sea distinto para la cocina.
Bueno, acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, verde podría usar para áreas abiertas, para el comedor uso un color anaranjado, bueno, no necesariamente tenemos que comprar equipos distintos, le podemos poner alguna etiquetita o alguna cosa que identifique y que todos manejemos el mismo código, y no estemos llevando elementos de una área a la otra, aumentando el riesgo de una contaminación. Cuando terminamos de usar los elementos de limpieza, terminamos con estas operaciones de limpiar y desinfectar, tenemos que limpiar y desinfectar esos propios elementos, o sea, no los podemos guardar sucios, por todo lo que venimos diciendo. También hay que tener en cuenta que se deben limpiar los elementos que se utilizan en las operaciones de limpieza, siempre guardarlos limpios y en un lugar que esté separado de la producción de alimentos. Tenemos que tener algunos cuidados específicos. Uno es estas esponjitas de acero de este tipo. La verdad es que no son recomendables, muy recomendables, porque suelen largar esos hilos de metal, ¿no? Entonces es recomendable evitarlas. Y también otra cuestión que debemos cuidar es no utilizar materiales, elementos como trapos o esponjas que estén muy deteriorados, porque esto justamente va a ir perdiendo pedacitos y nos generan un riesgo de contaminación física. Entonces veamos ahora un poco cómo sería un procedimiento general, que después, bueno, cada uno tiene que adecuarlo a qué es lo que quiera estar limpiando y desinfectando, pero ahora vamos a ver algunos pasos que son generales y que son los correctos para limpiar y desinfectar. Lo primero que debemos hacer es una limpieza a seca, ¿no? O sea, vamos a recoger todos los residuos, el polvo, toda la suciedad gruesa, digamos, ¿no es cierto? Que esté en la superficie que queremos limpiar. Por ejemplo, es lo típico que hacemos cuando estamos lavando los platos, que primero sacamos todos los restos de comida que quedaron sobre el plato. O una mesada, primero saco todo lo que esté depositado, todo residuo que esté sobre esa superficie. Después se hace un enjuague. Si estoy lavando platos, bueno, lo enjuago primero con agua, antes de aplicar ningún producto, ¿no? Como para remover un poco más las partículas más finas que no fueron eliminadas anteriormente. Entonces hacemos un pre-enjuague. Después aplicamos el producto de limpieza, un detergente, por ejemplo. Con esto no alcanza, recuerden siempre que no alcanza aplicar los productos de limpieza simplemente, lo que necesitamos es también, como vimos antes, realizar acción mecánica, fregar la superficie para ayudar a que se desprenda la suciedad y las partículas bacterianas, ¿no? Entonces fregamos, frotamos, pasamos a la esponja. Después vamos a enjuagar, como hacemos con los platos, ¿no es cierto? Después los enjuagamos. Y finalmente vamos a aplicar el desinfectante. Por ejemplo, si fuese lavandina, que tiene hipoclorito de sodio, en una cierta concentración para disminuir las bacterias patógenas. Tenemos que dejarlo actuar un tiempo determinado. Siempre sigan las instrucciones que les indiquen en las etiquetas de los productos de limpieza y desinfección en este caso. Finalmente, una vez que ya actúa el desinfectante, procedemos a hacer el enjuague, retirar el resto de producto y dejamos secar. Bueno, esto que está haciendo dibujitos muy sencillito, vale para infinidad de procesos de limpieza, ¿no? Es un procedimiento general. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros aplicamos detergente, imagínense que acá yo tengo microorganismos ocluidos por una gota de grasa, ¿no? Por un material oleoso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el detergente y esa acción de refregar, de pasarle la esponja, ¿no? De ponerle esa energía? Vamos a remover la suciedad y la materia orgánica y dejar expuesta a esta biopelícula.
Después enjuagamos, cuando estamos enjuagando, una vez que esto se ablandó, digamos, cuando enjuagamos lo estamos sacando de ese medio y dejando a estos microorganismos más expuestos. Entonces aplicamos el desinfectante para que ahora sí pueda penetrar e inactivar esos microorganismos. Si estaban muy protegidos por la suciedad exterior y no la limpiamos, esto hace como una protección también, y no podemos disminuir la carga de microorganismos. Hay un orden correcto siempre que querramos realizar operaciones de limpieza. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, es decir, primero se limpian los techos, o lo que querramos limpiar que está más arriba, después paredes, aberturas y cortinas, después los equipos, las mesadas, ¿no? Las maquinarias, los utensilios, y por último los pisos y el desagüe. Se imagina que tiene una lógica eso, ¿no es cierto? Si yo limpiase primero el piso y después limpio las paredes, estoy contaminando de nuevo el piso, ¿no? Y me va a caer después mugre del techo. Tengo que seguir un orden correcto. Me olvidé, me enganché a las 3 de la tarde. Ah, pero era... Por favor. Moni, perdóname, pero te desactivé el audio sin querer. Volví a repetir lo que estás diciendo ahora. Moni, ¿me escuchás? Ah, ahora sí, ¿no? Estaba desde ahora se te escucha, sí, perdón, pero desactivé varios audios. Sí, con los dos dispositivos y no me di cuenta. Bueno, ¿cuándo tenemos que entonces limpiar y desinfectar? Después de la producción de alimentos, o sea, cada vez que terminamos con nuestra actividad de producción, tenemos que limpiar y desinfectar el espacio de trabajo y todos los elementos que utilizamos. Además, cuando las tareas las dejamos, se interrumpen por un largo periodo de tiempo, cuando vamos a comenzar nuevamente con una producción, tenemos que limpiar y desinfectar nuevamente las áreas, equipamientos y utensilios. Esto que les digo acá es algo como general. Después, cada producción tiene sus particularidades y se deben definir los momentos en que uno va a limpiar y desinfectar. Tiene que ser permanente, o sea, en ningún momento de la producción se admite tener espacios sucios, ¿no? O estar contaminando. Permanentemente tenemos que estar tomando recaudos en cuanto a limpieza y desinfección. Pero como norma general, siempre al finalizar las operaciones hay que hacer una limpieza y desinfección, y antes de empezarlas también tiene que ser, se dice, la primera etapa de una producción, ¿no? Que esté todo limpio y desinfectado. Debemos garantizar que eso sea así. Bueno, recordemos el tema de los tachos de basura, ya lo vieron todos seguramente en el curso de manipulación, pero siempre lejos de la zona de elaboración, tienen que estar tapados, limpios, tienen que tener bolsas siempre adentro, ¿no? Y vaciarlos periódicamente. Recuerden que son un foco de contaminación, que atraen plagas y demás. Así que siempre mucho cuidado con los tachos de basura. Bueno, y para que los procedimientos de higiene resulten eficaces, necesitamos de algunas cuestiones, que ustedes están avanzando en eso porque se están capacitando. Necesitamos responsabilidad, hablamos, ¿no es cierto?, que nosotros somos responsables de lograr alimentos inocuos, tenemos una responsabilidad sobre ello, por lo tanto, los procedimientos de higiene son un factor que tenemos que considerar. También la capacitación es muy importante para hacer una limpieza y desinfección adecuada, estar capacitado, organizarse, ¿sí? Tenemos que organizar, planificar la higiene en nuestras operaciones, y nuevamente el orden, ¿no? Siempre el orden tiene que acompañar todas estas tareas. Para que la limpieza sea eficiente, dijimos que había una cantidad de cuestiones a considerar. Una de ellas es la calidad del agua. Vamos a ver un poquito más sobre este factor. Bueno, el agua para limpieza. Dijimos que tenemos que tener agua potable, de buena calidad, físico-química y microbiológica.
La calidad microbiológica, ya dijimos, tiene que ser potable el agua, y si no es potable la tenemos que potabilizar. ¿Cómo se potabilizaba el agua? Podíamos hervirla durante 5 minutos, también podíamos agregarle lavandina, siempre les recomendamos que se fijen en lo que indica la etiqueta. Por ejemplo, miren, en este caso, aquí, a ver si me sale una lupita. Aquí ven que dice agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar media hora, ¿no? Bueno, si queremos utilizar como desinfectante general, hay otra instrucción. Entonces, siempre lean lo que dicen las etiquetas. Otra, cuando nosotros queremos potabilizar el agua agregando lavandina, tengan en cuenta que el agua que vamos a clorinar tiene que estar limpia y sin residuos. Si yo agarro agua de la zanja y le agrego esas gotas de lavandina, no voy a lograr agua potable. Estamos, se supone, partiendo de un agua que no tiene nada en suspensión, que la vemos traslúcida, ¿no? Que no tiene ningún residuo. Y el procedimiento, lo que se suele hacer, o lo que debemos hacer, es agregarle la lavandina al agua, tapar el envase, agitar, y después dejar en reposo 30 minutos, ¿no? Para que accione la lavandina y no resulte tóxica. Otra forma que hay de potabilizar el agua es a través de ozono, ¿no? Se filtra el agua y después se aplica ozono, que es un gas que descompone, que se descompone en el agua y es muy oxidante, así que destruye microorganismos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la calidad físico-química del agua que utilicemos, ¿no? Uno de los factores físico-químicos muy relevantes es la dureza de un agua, es decir, la presencia de sales de calcio y de magnesio. El agua dura tiene 2 problemas. Por un lado, que genera este tipo de deposiciones, ¿no? Lo que llamamos sarro. Los que viven acá en Ituzaingó seguro que lo conocen, porque es una zona donde tenemos mucho sarro. Cuando se nos forma sarro y se adhiere en las superficies, una mesada, por ejemplo, dificulta la limpieza. Siempre es preferible, son más sanitizables las superficies limpias. Cuando las superficies son porosas, son favorables, digamos, para que los microorganismos puedan mantenerse y ser menos afectados por los productos de limpieza y desinfección. Entonces, hay que evitar este tipo de deposiciones. Por otra parte, la presencia de sarro también tiene una acción sobre el efecto de los jabones y detergentes, porque forma con ellos un gel, reacciona, los neutraliza, de manera tal que pierden su efectividad y necesitamos mayores cantidades de detergente. También eso lo pueden ver, si tienen agua dura en sus casas, inclusive en la ducha, uno ve que es como que se corta el jabón, ¿no? Bueno, otro de los factores que mencionamos son las características y de los materiales que tenemos que limpiar, ¿no es cierto? De qué material son, qué estructura tienen. Es muy importante el diseño del equipamiento que tengamos, ¿no? Tiene que ser adecuado para una correcta limpieza. Y vamos a ver acá solo un ejemplo, pero bueno, ustedes piénsenlo, se puede pensar a nivel más industrial o a nivel más doméstico, ¿no? Siempre va a valer lo mismo. Acá tenemos un tanque, ¿no? Esto representa un esquema de un tanque de elaboración, ¿sí? Y hay algunas situaciones que podemos observar acá. Por ejemplo, acá tenemos un borde que tiene una abertura pequeña. Y acá tenemos un borde así que está cerrado, o bien podría estar abierto así, y que sea accesible a los productos de limpieza. Si yo tengo algo de este estilo, que tiene un pequeño espacio acá, no es accesible a la limpieza. Entonces son zonas donde se puede acumular suciedad y por lo tanto microorganismos, ¿no? Después, otro factor que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, cómo sean los bordes, ¿no es cierto?
terminaciones que se llaman sanitarias. ¿Por qué? Porque esto me permite un correcto drenaje, ¿no? Si yo quiero vaciar este tanque, no voy a tener acumulación en esta zona. Y es más fácil también la limpieza, ¿no? En cambio, si yo tengo bordes rectos de 90 grados, en estos lugares tengo riesgo de que se me deposite suciedad. Otra cuestión, por ejemplo, miren acá esto, el tema de, acá arriba está pasando un caño, ¿no? Podría ser, tengo un caño que está pasando por encima de este tanque. Entonces, si acá yo caliento, hago operaciones de calentamiento, voy a tener evaporación, y si por este caño pasa agua fría, cuando ese vapor toca el agua fría, el caño que está muy frío, podría ser un techo también, ¿no? Se me va a producir una condensación y me puede caer agua, que ahora va a estar contaminada con alguna partícula que esté en ese techo, a mi tanque de elaboración. Entonces lo correcto es que el caño este que pasa por acá arriba esté aislado, de manera tal de evitar que esto esté muy frío y que se produzca esa condensación. Otro factor, por ejemplo acá les muestra un agitador, ¿ven? Este agitador es un agitador que yo lo puedo remover, digamos, podemos sacarlo y limpiarlo correctamente. A veces, este tipo de equipos que están sellados acá, esta zona puede ser compleja para la limpieza. Entonces, cuando adquirimos el equipo, si tiene alguna parte de este tipo, tenemos que asegurarnos de poder limpiarlas correctamente. Otro tema, fíjense en este tanque, acá, si yo tengo la salida, lo voy a desagotar por una salida lateral que está por encima del fondo del tanque, me queda acá una zona que no la voy a vaciar, ¿no? Esta zona no se va por debajo de la salida, me va a quedar con agua. Entonces, lo ideal sería que la salida esté así, ubicada abajo, de manera tal que no me quede nada, que cuando yo lo vacío para hacer una operación de limpieza, me drene completamente. Bueno, esto es un caso que podría aplicar a industria de bebidas, tal vez quienes hacen cerveza podrían tener alguna situación así, o quienes hacen licores, pero lo tienen que considerar para cualquier situación, para cualquier equipamiento que ustedes utilicen. Fíjense siempre cuando adquieren un equipo, ¿cómo lo voy a limpiar? Siempre pregúntense, ¿cómo lo voy a limpiar? ¿No? Y busquemos de que sea fácil de limpiar, que sea correcto para utilización de alimentos. También es importante una cosa más, ¿no? Que sea el material, sea apto para el contacto con alimentos. Bueno, acá un poquito refleja lo mismo que veíamos recién, ¿cierto? Cómo el diseño puede tener zonas donde se me facilite el depósito de suciedad o no. Por ejemplo, esto, fíjense, si esto tiene este ángulo y acá termina así, ni se me junta mugre acá arriba, ni se me va a juntar acá adentro. Este de acá, por ejemplo, tengo esto redondeado así, acá tengo riesgo de que se me junte suciedad. Pero si esto está más abierto, no ocurre. Y lo mismo acá, estos lugares así, juntan mugre. Pasa, a veces, ¿saben qué? En las cocinas, ¿vieron en las cocinas la, la manija para abrir el horno? Fíjense que se puede limpiar bien, es un lugar donde muchas veces tenemos ese problema. Eso se puede sustituir si esto está cerrado, entonces si está cerrado, listo, evito ese problema. Bueno, algunas precauciones que tenemos que tener a la hora de limpiar y desinfectar. Los equipos eléctricos, siempre verificar que estén desenchufados, ya sea un microondas, una batidora o cualquier otro equipo. Tenemos que tener cuidado en caso de que haya tableros o motores, de no mojarlos, ¿no? Para no caer en un riesgo eléctrico ni dañar el equipo, ¿no? Cuando manipulamos detergentes y desinfectantes, tenemos que también, ya dijimos antes, utilizar los elementos de seguridad, delantal plástico, guantes, antiparras. El detergente o desinfectante siempre se agrega al agua y no al revés, porque ahí podríamos generar salpicaduras y tener problemas en los ojos. Nunca mezclar productos, esto se lo vamos a decir 57 veces, así les va a quedar muy claro. Leer las etiquetas y no mezclar productos. Bueno,
Cuando realizamos, una vez que hicimos toda la operación de limpieza, tenemos que hacer una inspección de esos procedimientos, ¿no? Existen distintos métodos, el que está más al alcance de todo el mundo es la inspección visual, también se pueden hacer inspecciones utilizando un método objetivo de luminiscencia, o hacer controles bacteriológicos. Eso lo vamos a charlar un poquito con más detalle la próxima clase. Bueno, inspección visual es, como cabe un poco desde el término, la verificación mediante la observación de los equipos e instalaciones. Parece algo muy obvio, pero no es menor. O sea, si uno está atento a la producción, vamos a detectar muchas cuestiones, ¿no? Tenemos que ser observadores cuando elaboramos alimentos, ya sea en casa, ya sea a una escala un poco más grande, siempre estemos observando cualquier aspecto relacionado con la producción y en particular con la higiene. Cuando estamos entrenados, no solamente utilizamos la vista para poder determinar el nivel de limpieza y desinfección, sobre todo de limpieza, de un espacio, de un equipo, sino que también es importante el tacto y el olfato, ¿no? Estar atentos, estemos perceptivos. Bueno, veamos ahora entonces algunas cuestiones respecto de los distintos tipos de suciedad. Y para no cansarlos mucho, le voy a pasar el audio a Caro. Sigo yo un poquito. Bueno, es importante conocer qué tipo de suciedad manejamos para poder tener un proceso de limpieza eficiente. Está dentro de los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El tipo de suciedad residuo y qué características tiene. ¿A qué llamamos suciedad? Bueno, es todo aquello, cualquier materia que no deseamos que está en nuestra superficie de trabajo o en los utensilios y materias primas. Y debemos eliminar antes de comenzar. Algo para tener en cuenta es que dependiendo el tipo de suciedad, también la forma en que la vamos a eliminar. Por ejemplo, la suciedad que está más desprendida, la suciedad libre, es fácilmente eliminable. Miren la foto de abajo donde tenemos polvo, granos, que no están sueltos y se pueden eliminar con facilidad. Después tenemos suciedad adherida. La misma harina, por ejemplo, que tenemos en la foto de abajo, no es igual si está húmeda, ¿sí? Si nosotros manejamos masas en una mesada, sabemos que la suciedad queda adherida, está pegada, necesita un poco más de acción mecánica o algún detergente para poder desprenderla de esa mesada, de ese soporte. Y la suciedad más difícil de eliminar es aquella suciedad incrustada, que está dentro de relieves o recovecos, o miren la foto de la izquierda, donde es una suciedad que es muy difícil, está dentro del equipo, fíjense, entre caños y parte del equipo. Sí, bueno, ahí también parecería, ¿no? Como que hay temas estructurales, ¿no? Fíjense, sí, hablamos de las superficies lisas, fíjense acá si yo tengo un piso que es irregular, bueno, eso complica las operaciones de limpieza. Siempre generamos suciedad. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la suciedad? Bueno, nuestra propia actividad, ¿no? Tenemos restos y residuos de producto alimenticio, ya sea en el proceso previo a la elaboración o durante la elaboración, ¿no? Suciedad que eliminamos de materias primas, polvo que vuela, incluso hasta desechos plásticos mismos que tenemos que tener cuidado cuando abrimos envases y paquetes de materias primas. Sí. Derrame de ingredientes, agua acumulada, y eso hay que evitar, polvo depositado, transportado por el aire, el mismo polvo que también puede ser transportado por nosotros mismos, personas y otros vectores, ¿no? Como pueden ser las moscas. Los materiales e insumos de limpieza, detergentes y sanitizantes, y los microorganismos.
tenemos varios orígenes de nuestra sociedad. ¿Y cómo está compuesta esa sociedad? Ya sea proveniente de residuos de alimentos o proveniente de vectores y otras fuentes, la división más grande que hacemos es entre sociedad orgánica e inorgánica. La composición son las grasas, proteínas, hidratos de carbono y sales minerales. Las sales minerales, ahora vamos a verlo un poquito mejor, serían las inorgánicas. Y también biológicas, ¿no? Microorganismos y sus metabolitos. A veces vemos la sociedad y otras veces no. Y ahí estamos hablando de los microorganismos. Según el origen, ¿no? Vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, vamos a ver algunos de estos ejemplos, trabajamos con vegetales crudos, podemos tener como suciedad tejidos vegetales. ¿Cuál es la composición de esos tejidos vegetales? Bueno, celulosa, que son hidratos de carbono grandes, como vimos anterior. En harinas podemos tener almidones y proteínas. Por ejemplo, en productos cárnicos, en la sangre y el músculo también tenemos proteína. En el huevo, en la clara tenemos fundamentalmente proteína. En la yema tenemos grasas y proteínas. Los lácteos también, crema y manteca, son fundamentalmente grasas, lípidos. Y después tenemos proteínas y minerales en lo que llamamos piedra de la leche, que es el depósito de sales minerales. Y otro origen muy importante de la suciedad son los materiales los utensilios con los que trabajamos. Y ahí encontramos otro tipo de suciedad mineral, que son los óxidos minerales y las incrustaciones. Para el desarrollo de un programa de limpieza y sanitización debemos conocer qué suciedad tenemos para poder elegir el proceso que sea que sea adecuado a nuestro lugar de trabajo. Bueno, un ejemplo en la industria láctea de lo que nos podemos encontrar. Por ejemplo, en la lactosa es un azúcar, es un hidrato de carbono sencillo y es soluble en agua. Por eso, si no tiene cambios, es muy fácil de eliminar. En cambio, y eso lo podemos ver en nuestra casa, si tenemos un calentamiento, la leche quemada es más difícil con proteínas y con algunas sales minerales. Si se depositan esas sales, se vuelve más difícil de limpiar. Y tratamos de terminar en horario. Dale, Moni. Ya vimos entonces un poco las generalidades de la limpieza, la desinfección, un poco las operaciones. Vamos a estar mirando ahora, a describir algunos de los agentes de limpieza y desinfección más utilizados, más comunes. Bueno, los detergentes. Se llama detergente a toda sustancia que, solo mezcladas, nos va a facilitar la limpieza. Los que se utilizan para limpieza húmeda, que entran en contacto con los alimentos, se los utiliza, y entre esas superficies se consideran también las manos nuestras, ¿no? Ayudan a remover partículas y nos ayudan reduciendo el tiempo de limpieza y el consumo de agua. Esa es la función que cumplen los detergentes. ¿Y por qué? ¿Cómo nos ayudan los detergentes? ¿Por qué nos permiten limpiar la grasitud? ¿Cómo funciona un detergente? Todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no es cierto? Las grasas y los aceites no son solubles en agua. Si ponemos aceite en agua, ocurre eso que vemos ahí en la imagen. Sin embargo, los detergentes permiten que las grasas puedan mezclarse con el agua. Vamos a decir que permiten que se emulsionen, que se mezcle el agua con el aceite, el agua con el aceite. ¿Cómo lo hacen? Formando una especie de puente. Tenemos aceite y tenemos agua, y el detergente es una molécula que tiene una estructura de este tipo, que tiene una parte que puede vincularse bien con el aceite por sus características, y otra parte que puede vincularse bien con el agua. Y por eso nos permite, y incorporamos este término, emulsificar a la suciedad, pasarla al agua.
Esta sería un poco la situación, ¿no es cierto? Esto es una gota de grasa, una partícula de grasa, y esto representa las moléculas de aceite. Ven que la van rodeando, la parte que se puede vincular con la grasa, ubicada hacia la grasa, y otra parte que puede relacionarse con el agua, hacia afuera. Entonces, esa grasitud se va a emulsionar con el agua. El tipo de detergente que vayamos a utilizar va a depender de la naturaleza de la suciedad que queremos remover, de la superficie a tratar. Tenemos que tener en cuenta de qué superficie va a ser expuesta al agente de limpieza, para no dañarla, ¿no? Y acá vemos, bueno, distintas superficies, ¿no? No es lo mismo por ahí tener que limpiar un metal, que capaz que tener que limpiar algún material plástico, el interior de una heladera, por ejemplo. Vamos a utilizar distintos criterios. Los productos de limpieza tienen que, como dijimos, emulsificar, dispersar y humectar la suciedad, ¿no? Poder pasarla a la fase acuosa, pasarla al agua. Llegar hasta la zona de contacto entre la suciedad y la superficie que queremos limpiar, no solamente hacer una limpieza superficial, sino que poder ingresar y llegar hasta a ese nivel, ¿no? Hasta el contacto entre la suciedad y la superficie. Tener buenas propiedades de escurrido, que sea fácilmente soluble en agua, que se pueda enjuagar fácil. Obviamente, a esta altura tienen que ser ecológicamente seguros. Y lo que no es deseable es que nos arruinen las superficies, que sean corrosivos, y que sean tóxicos, ¿no? Siempre tenemos que tener precauciones en este sentido. Bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de detergente, y nuevamente insistimos, siempre seguir las instrucciones de uso del fabricante. Y aprovecho para aclarar que, de acuerdo a la normativa y a lo que están pidiendo aquellos que quieren habilitarse como pupas, uno de los requisitos es que tienen que utilizar productos de limpieza que estén aprobados. Cuando nosotros compramos productos de limpieza sueltos, no tenemos garantía de qué es lo que tiene ese envase adentro, ni si el producto es apto para utilizarse en la producción de alimentos. Entonces, se les pide siempre como requisito que tengan productos aprobados, que van a tener instrucciones de uso, que van a indicar cómo están compuestos. Bueno, como grandes grupos vamos a decir que hay detergentes que son de tipo alcalino, son los más ampliamente usados. Esos son los que sirven para remover suciedad de tipo orgánica, ¿no? Todo lo que son restos de alimentos son orgánicos, o en su mayoría, ¿no? Son orgánicos. Después tenemos limpiadores ácidos. Estos sirven más bien para remover la suciedad de tipo mineral. Por ejemplo, si quiero sacar sarro, o si tengo alguna deposición de algún alimento que me genera incrustaciones de tipo mineral, voy a usar limpiadores ácidos. Después tenemos los que se llaman solventes o desengrasantes, más específicos para grasas. Una denominación que podemos usar también es la de limpiadores abrasivos, por ejemplo, los que se utilizan en el baño, ¿no es cierto?, que tienen partículas que nos ayudan con esa acción mecánica a poder remover la suciedad. También hay detergentes que son de tipo enzimático. Estos tienen enzimas que son de acción específica, que ahora los vamos a desarrollar un poquito más. Otra clasificación que pueden encontrar de los detergentes es como catiónicos. Esto tiene que ver con una cuestión química, son detergentes en los que predominan en su estructura cargas positivas, aniónicos, predominan cargas negativas. Otros se llaman anfóteros porque el tipo de carga va a ser independiente de la solución, que es ácida o básica. Otros que son no iónicos, que no se disocian. Bueno, y lo importante es que, según el tipo de suciedad, como ya les comentaba Caro, vamos a, el tipo de suciedad y las características que tenga esa suciedad, vamos a elegir, o nos va a ser más conveniente, un tipo de agente de limpieza, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos antes, si tenemos minerales, nos va a convenir utilizar agentes de limpieza ácidos. En general, para grasas y proteínas, vamos a usar alcalino, y de alcalino a alcalino fuerte. Las proteínas coaguladas nos cuesta más sacarlas. En cambio, los azúcares son más fáciles de remover, ¿no? Hay distintas, que nosotros se nos cae azúcar en la mesada,
la sacamos bastante fácil. Si nos cae aceite, nos va a dar más trabajo, ¿no? Entonces elegimos el agente de limpieza de acuerdo a eso. Y tenemos que saber que existen alternativas, ¿no? Que tenemos que irlas buscando de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a ver algunos casos en particular. Tenemos los detergentes que usamos de uso doméstico, que muchos de ustedes deben utilizar, porque justamente son pupas y hacen producciones artesanales. Estos detergentes son seguros, son bastante suaves, ¿no? No van a atacar a las superficies, y son eficaces si tenemos superficies ligeramente sucias, ¿no? O si les damos un tiempo suficiente de contacto y luego bastante acción mecánica. Esto ténganlo en cuenta también, ¿no? Que a veces es muy útil dejar por ahí un poco más de tiempo en contacto el producto de limpieza, para que sea más efectivo. Después tenemos detergentes que son de tipo enzimático. Se los suele usar cuando no podemos utilizar detergentes alcalinos o ácidos porque nos pueden dañar algún equipo, tenemos algún equipo muy susceptible a la corrosión. Entonces, las enzimas, estos detergentes tienen enzimas, las enzimas son compuestos químicos que tienen especificidad para distintas cosas. En este caso que estamos hablando de suciedad, van a ser específicas para un tipo de suciedad. Por ejemplo, tenemos detergentes enzimáticos que pueden ayudarnos o que sean específicos para actuar sobre proteínas. Si estuviéramos en la industria, ustedes algunos por ahí podrían llegar a ser productores o fraccionadores de miel, entonces si queremos limpiar proteínas, tenemos un tipo de detergente enzimático, para lípidos sería otro, por ejemplo, para limpiar la cera, o si queremos limpiar los hidratos de carbono, otro tipo específico, cada uno determinado para un tipo de suciedad, porque las enzimas funcionan más o menos así, son como estructuras que se, digamos, acoplan con una suciedad en particular. Por ejemplo, podría ser suciedad proteica, ¿no? Entonces se ensamblan y son específicas. Acá, esto si fuera, por ejemplo, una proteína, una suciedad proteica, si fuera un lípido tendría otra forma y no encajaría. Entonces necesitamos que sea este tipo de suciedad. Si no, la enzima esa no va a funcionar. Y luego la descompone, la desintegra y la puede liberar de manera tal de hacerla soluble en agua. Después tenemos detergentes alcalinos. ¿Se acuerdan los que hicieron el curso de manipulación que hablamos de la escala de pH? Nosotros tenemos una escala de pH que va de 0 a 14, entonces hablamos de álcalis o de base cuando estamos por encima de pHs mayores o iguales a 7, ¿no? Mayores a 7. Bueno, estos tienen distintos grados de alcalinidad, los tenemos desde fuertemente alcalinos, hablamos de cáusticos en estas situaciones, en general tienen buenas propiedades emulsionantes, es decir, pueden hacer que la suciedad pase al agua, pueden disolver restos sólidos, y son los que se utilizan en la mayoría de las tareas de limpieza. Un caso particular es el hidróxido de sodio, o la soda cáustica, ¿no? Ahí así se ve la soda cáustica sólida. Las soluciones, las diluciones, o sea, cuando la soda cáustica está en agua, actúa como un detergente poderoso y también como un bactericida eficaz. Tiene algunas desventajas, perdón, y es que es fuertemente corrosivo, ataca los metales, en particular el aluminio y el zinc, se atacan muy rápido, y hay que utilizarlos con mucho cuidado porque implican un riesgo para la salud. Por lo tanto, tenemos que capacitarnos y utilizar una protección personal adecuada. Veamos ahora algunas sustancias que son desinfectantes. Nombramos a los detergentes, ahora veamos, cuando queremos hacer la operación de desinfección, qué posibilidades tenemos. Un desinfectante es un agente químico o físico que actúa sobre los microorganismos y los destruye. Vamos a ver nosotros los productos químicos hoy, ¿no? Los desinfectantes tienen que tener un efecto antimicrobiano suficiente a nuestra actividad. Tienen que impedir la proliferación
de microorganismos resistentes, tienen que ser fácilmente solubles en agua, ser estables cuando los tenemos guardados, o lo más estables posible, tienen que cumplir con requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, tienen que ser accesibles, porque si un desinfectante es súper bueno, pero no lo puedo comprar, tampoco me va a servir. No deben arruinarnos las superficies, corroer las estructuras de maquinarias, de utensilios, ni ser tóxicos o peligrosos para el usuario. Esto es un ideal, por supuesto, hay un abanico de cosas, y en ciertas proporciones todos son tóxicos. Lo que tenemos que hacer también es manipularlos adecuadamente. Bueno, vamos a ver algunos de los más usados y qué características tienen. Bueno, compuestos clorados. Esto seguro todo el mundo usa lavandina, que entra dentro de esta categoría. Son bactericidas, actúan como bactericidas en un amplio rango de concentraciones, desde bajas hasta más altas, de 10 a 200 ppm, ahora vamos a ver qué significa eso. Las ventajas que tienen son que son bastante económicos, que no son muy afectados por las aguas duras, las aguas que tienen mucho sarro, no forman espuma, son fáciles de enjuagar, actúan sobre muchos microorganismos, hongos, esporas, virus, y las desventajas que cuando están muy concentrados empiezan a ser corrosivos para los metales, nos irritan los tejidos, las mucosas, a temperaturas altas se descomponen y pierden su acción, y la mezcla con detergentes ácidos hace que liberen cloro, que es tóxico. También pierden efectividad en presencia de materia orgánica, es decir, si yo lo aplico en una superficie muy sucia, rápidamente van perdiendo efectividad, se va consumiendo ese cloro y deja de ser efectivo. Y pueden transmitir sabor a cloro si la concentración es superior a 10 miligramos por litro. La lavandina. Bueno, la lavandina justamente es un compuesto clorado, o una solución de un compuesto clorado, que es el hipoclorito de sodio. Eso es lo que tiene el principio activo de la lavandina. Es una sustancia que es muy oxidante, digamos que va a atacar a los microorganismos. Es estable a pHs básicos, ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo, que no lo tenemos que mezclar con ácidos, porque libera cloro, que es tóxico, tampoco con productos como el amoníaco, porque también forma una sustancia que es la cloramina, que es muy tóxica. En general, esto es importante, tienen que ver que las lavandinas se venden en distintas concentraciones. En general, para lo que es el uso más doméstico, las van a encontrar entre 25 y 55. Estas dos, de hecho, son las más comunes. A nivel industrial hay mayores concentraciones, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Para desinfección de cocinas, de pisos, utensilios, de todo, ¿no? De superficies, de mesadas de trabajo, siempre que no sean susceptibles a la oxidación. Otra cosa importante con la lavandina, siempre la tenemos que guardar en lugar fresco y oscuro. Vieron que el envase de lavandina no permite el paso de la luz, porque la luz y el calor, con el paso del tiempo, hacen que sea afectada, que pierda concentración, pierda efectividad. El tiempo de conservación es de 180 días a partir de la fecha del envasado. Entonces acá todos dicen, ¿cómo tiene una fecha de envasado la lavandina? No sé cuántos lo sabían, muchas veces no prestamos atención, pero sí, los productos de limpieza también tienen fechas de envasado y de caducidad. Esto ocurre, el tiempo de conservación, siempre que esté mantenido en su envase original y como me indican que tengo que guardarlo, porque si no, se me puede deteriorar, puede perder efectividad en un tiempo menor. Cuando nosotros diluimos, preparamos lavandina, por ejemplo, para limpiar un piso, tenemos que utilizarla en el día, no podemos conservarla de un día para el otro, justamente porque va perdiendo concentración el principio activo que hace que sea efectiva. Cuando diluimos, siempre hacerlo en agua fría, nunca en agua caliente, porque disminuye el poder desinfectante. También una alternativa, tal vez menos conocida para muchos de ustedes, son los compuestos iodados, que también tienen acción bactericida en un amplio espectro de 15 a 55 miligramos por litro,
Estos tienen algunas ventajas, como que no pierden efectividad en presencia de materia orgánica. ¿Se acuerdan que la lavandina sí se pierde, ¿no? Rápidamente reacciona y va perdiendo efectividad. No irrita los tejidos, no es corrosivo en las concentraciones que se utiliza. El efecto bactericida está ligado al pH, ¿no? Entonces, según el pH que yo tenga, va a actuar mejor o peor. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, depende cuál sea el pH que manejamos en nuestras producciones, ¿no? Y las desventajas son que transfieren coloración en concentraciones bajas y que forma espuma también a bajas concentraciones. Un producto que ustedes pueden conocer, que tiene base, es un compuesto iodado, es el Pervinox. El Pervinox es uno de estos tipos de compuestos, para que se den cuenta cuál es el color que tiene, ¿no? Para que vayan relacionándolo. Se evapora a temperatura superior a los 50 grados y no es muy efectivo para esporas y virus a pH mayores a 5. Entonces fíjense que cada desinfectante tiene sus cosas. Y pierde efectividad en aguas duras, ¿no? Acá en Ituzaingó vamos muertos con los compuestos iodados. El ácido peracético, este es muy utilizado, tiene acción bactericida de amplio espectro. Las ventajas que tiene es que no es tóxico en las concentraciones utilizadas, es máximo 0,5% volumen en volumen, que después vamos a ver qué es eso. No transfiere olores, colores ni sabores desagradables a los alimentos, es fácil de eliminar, elimina muchos microorganismos, esporas, virus, hongos. La desventaja que tiene es que es corrosivo en gomas, entonces siempre hay que ver naturales o sintéticas, y a veces tiene mayores precios que otros bactericidas, ¿no? Otro desinfectante, este lo pueden haber conocido porque durante la pandemia se empezó a usar mucho para desinfectar ambientes, ¿no? Con esas mochilas, ¿vieron? De aspersión. Esta tiene acción bactericida, fungicida y virucida, o sea, actúa sobre virus, no pierde efectividad al combinarse con la materia orgánica, no es corrosivo, no transmite a los alimentos olores ni sabores, destruye las bacterias termoresistentes, mantiene la efectividad en un amplio rango de pH, actúa como detergente catiónico, o sea que tiene un efecto también en remover suciedad, no se altera por el calor, permanece activo incluso en la presencia de aguas duras. Las desventajas que tiene es que sobre algunos microorganismos tiene baja efectividad, por ejemplo, los psicrófilos son los que pueden crecer a bajas temperaturas, sobre algunos virus, sobre algunas otras bacterias. Otro desinfectante, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Este también lo deben conocer porque muchas veces lo pueden tener en sus casas, ¿no? Este actúa por oxidación, tiene también un amplio efecto antimicrobiano, puede usarse digamos que hay algunos que requieren que las superficies estén limpias, porque si no, pierden enseguida su accionar, ¿no? Entonces, el peróxido de hidrógeno es uno de esos desinfectantes que requiere que la superficie esté bien limpia. En presencia de sustancias orgánicas pierde su actividad más fácilmente que otros desinfectantes, por eso lo que les decía recién. Con el tiempo también pierde su actividad, va variando. Y otro desinfectante que también en la pandemia hizo furor, no sé cuánto se vendió de alcohol, todos usamos, todos tenemos hoy en día en la cartera, en la mochila, en todas las casas hay alcohol. Tiene un amplio efecto antimicrobiano, el alcohol. Una cosa importante es que la actividad depende de la concentración. ¿Vieron que usamos alcohol 70? Antes nadie sabía eso, que el alcohol 70 era mejor que el alcohol puro, ¿no? O el alcohol 96. Tiene una máxima eficacia, no es mejor usarlo puro ni usarlo muy diluido. Tenemos que usarlo entre 60 y 80%. En este rango es donde es más efectivo. Y usualmente se lo utiliza en diluciones al 70% y lo encontramos comercialmente al 96%, ¿no? Es el alcohol medicinal. Bueno, se utiliza, como dije recién, en diluciones al 70% y también mucho como gel antibacterial para las manos, ¿no? Cuando producimos alimentos. Y en general para evitar enfermedades. También tenemos que utilizarlo en superficies que estén bien limpias y tiene la ventaja de que actúa muy rápido en un amplio espectro de microorganismos,
pero no tiene un efecto muy persistente en el tiempo. A diferencia de lo que ocurre con el amonio cuaternario, que persiste mucho en el tiempo, el alcohol persiste poco, porque rápidamente se pierde. Entonces, nos sirve para un corto periodo de tiempo. Si vamos a desinfectar con alcohol, hay que hacerlo ahí inmediatamente antes, ¿no? de, por ejemplo, utilizar una superficie. En presencia de materia orgánica también pierde su actividad y lo hace más fácilmente que otros desinfectantes. Entonces, un poco acá tenemos un resumen, digamos, ¿no? Como puesto en una tabla, distintas características de distintos agentes desinfectantes, ¿no? Cloro, iodóforo, peracético, peróxido de hidrógeno y compuestos de amonio cuaternario. Entonces, yo puedo evaluar, depende de para qué lo quiero, en qué superficie lo voy a utilizar, de qué tipo de proceso tengo, en qué pHs me manejo, puedo elegir uno de estos desinfectantes. Por ejemplo, decía que el amonio es muy utilizado para desinfección de ambiente, porque, por ejemplo, tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de ser muy estable y muy persistente a lo largo del tiempo, ¿no? A veces necesitamos que se pierda, porque si yo, por ejemplo, desinfecto una superficie que luego va a estar en contacto con alimentos, necesito poder enjuagarlo, y también me puede hasta ser útil que ese desinfectante se pierda en un cierto tiempo. Bueno, también es importante el grado en el que se afecta por la materia orgánica, o si me irrita la piel. Para el manipulador es una cuestión que se debe tener en cuenta. Bueno, acá lo que yo les comentaba recién lo nombramos como actividad residual. Si persiste en el tiempo, y fíjense que ahí tenemos iodóforos y compuestos de amonio, esos son los que tienen mayor actividad residual, es como que sigue su efecto durante el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora algunos factores que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos estas sustancias. Ya mencionamos antes, ¿no es cierto?, que todas las cuestiones de los productos desinfectantes. Vamos a ver ahora un poco en detalle. Una de ellas es que tienen que estar aprobados por la autoridad sanitaria competente. En nuestro caso, en nuestro país, la autoridad sanitaria competente es el ANMAT. Entonces, ustedes pueden consultar. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir. Yo acá lo puedo cliquear, pero ustedes me parece que no lo van a ver, así que les voy a compartir un listado. ¿Ahí lo están viendo? Sí, se ve, Moni. Bueno, ustedes pueden consultar los listados que tiene la ANMAT. Acá tenemos el listado de productos para la industria alimenticia. Está actualizado al 2019, es la última versión que encontré, tal vez haya alguna ahora más nuevita, pero podemos buscar, por ejemplo, la otra vez, alguien me comentaba, vamos a buscar uno que usan en la industria de cerveza artesanal. A ver, bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, la cuestión es que ustedes pueden buscarlos por marca, y ahí van a encontrar la denominación, el certificado, cuál es la disposición de la aprobación, cuál es la composición. Entonces fíjense que en la composición muchos de los productos de limpieza no tienen una sola cosa, son una mezcla de distintas sustancias, ¿no?, que hacen que sean más efectivos para limpieza. Por ejemplo, acá tenemos hipoclorito de sodio, fíjense, 100 gramos por litro, e hidróxido de potasio. Bueno, acá por ejemplo, es un limpiador desengrasante, tiene ETA, que es un secuestrante. Bueno, distintas cuestiones. Todo eso está descrito en los productos que están aprobados, y nosotros tenemos acceso a esa información. ¿Cómo era el que usaban? Oxidial, pone Carlos. A ver, el oxidial, pues, a ver si lo encontramos acá. Si lo encontré. Yo lo busqué hoy estaba, sí, lo buscamos porque... en el chat recién pusieron, para que mientras vos lo buscás yo voy leyendo, si lo encuentro. Acá está.
Está bueno para no caer en productos adulterados. Claro, tienen que ir al listado de productos aprobados por la ANMAT. No Claro. comprar cosas sueltas ni... Bueno, Bueno, ahí debe estar, porque estaban con O. a ver, por acá. Ah, están, a ver, no. Bueno, no importa, si no, después se los vamos a pasar. Yo me acuerdo que ese lo busqué específicamente porque me comentaron que lo usaban y estaba acá. Pero bueno, ustedes buscan y tienen que encontrar los productos que están utilizando. Pueden chequear, digamos, que esos productos estén aprobados y encontrar información respecto de su composición, ¿no? Lo tendría que haber separado porque ahora no lo encuentro. Bueno, no importa. Después esto se los voy a pasar, así les queda y ustedes pueden chequear cualquier producto Sí. que estén utilizando, ¿no? Vamos por aquí. ¿Cómo estamos, Caro, con el horario? Son y 20. Ah, Cerraríamos con esto y la clase... ¿qué? Bueno, entonces, esta es una cuestión importante que esté aprobado por la autoridad sanitaria. Después, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando preparamos soluciones? Ya dijimos, respetar las instrucciones, utilizar, cuando vamos a preparar alguna mezcla, por ejemplo, yo voy a preparar una dilución de lavandina en un balde, eso tiene que estar bien limpio y desinfectado, ¿no? Para evitar que la lavandina, porque si yo tengo un balde sucio, la lavandina se va a gastar, se va a consumir con esa materia orgánica que tiene el balde, entonces no va a llegar al lugar donde yo quiero decontaminar, ¿no? Y siempre tener en cuenta las precauciones de seguridad. Entonces, los elementos limpios y desinfectados y tener en cuenta las hojas de seguridad, las precauciones de seguridad. Lean los envases. Es muy importante esto. En los envases, en las etiquetas, hay mucha información. Van a encontrar los usos, las formas de uso, las concentraciones, la concentración que tiene el producto y las concentraciones que tenemos que utilizar según lo que querramos hacer. Ver las fechas de vencimiento. Acá, por ejemplo, tenemos, ya lo hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, acá, si quiero desinfectar agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que agregar por cada litro? Si quiero usar como desinfectante general, ¿cómo tengo que diluir este producto? Dice una cuarto taza aproximadamente en 1 litro de agua, como desinfectante en general. Bueno, entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Todo lo que nos indican en las etiquetas. Acá, por ejemplo, esta lavandina, vemos ahí, está indicada la concentración. Las lavandinas siempre tienen expresada su concentración. Acá, si ampliamos, tenemos la fecha de elaboración y en otra parte estaba la fecha de vencimiento del producto. Acá tenemos otro caso, ¿ven? En este caso, tienen que ver algo que les quería mostrar. Vamos a volver acá. Cuando van a usarlo para desinfectar aguas, o para limpiar, si lo vamos a usar para generar agua potable para consumo, o para desinfectar frutas y verduras, tienen que fijarse que el producto sea apto para esa función, ¿sí? Acá nos dice apto para desinfectar agua. No todas las lavandinas son aptas para esa función. Algunas están aditivadas y tienen agregados que cumplen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice, esta es aditivada, entonces esta no la vamos a utilizar para esa función. Siempre tengan ese cuidado, ¿no? Bueno, y acá fíjense, también acá me indica, por ejemplo, para desinfectar superficies, cómo tengo que trabajar con este producto, que tengo que mezclar una taza del producto en 5 litros de agua. Dejar actuar 5 minutos. Recuerden que dijimos que el factor tiempo era importante, ¿no? Entonces, si nosotros respetamos lo que me indican los fabricantes, vamos a estar en mejores condiciones de lograr lo que queremos. Lo mismo para todos los productos. Fíjense, este desinfectante
que es peracético, que en realidad es ácido acético, ácido peracético y peróxido de hidrógeno. También nos indica, tenemos acá las instrucciones de uso, las diluciones, las concentraciones recomendadas, qué equipo de protección necesitamos, bueno, mucha información en las etiquetas de los productos de limpieza y desinfección. Bueno, entonces, respecto de esto, ¿no? De los productos y sus envases, tenemos que siempre mantenerlos en el envase original con su etiqueta, ¿no? Porque así sabemos qué estamos usando y evitamos errores. Si tenemos que hacer alguna preparación por algún motivo, y vamos a fraccionar o vamos a envasar esa preparación, una dilución, nunca hacerlo, o por ejemplo, porque compramos, no sé, un envase muy grande y necesitamos fraccionarlo para tenerlo en distintos lugares de la casa o del lugar donde estamos produciendo, siempre hacerlo en envases que sean específicos, ¿no? No tenemos que usar envases que lleven a confusión que puedan generar contaminaciones accidentales. La típica, ¿cuál es? Ponerlo en un envase de gaseosa. Entonces podría alguien confundirse y ver un producto tóxico, o además, si es por ejemplo lavandina, sabemos que si el envase es transparente, va a estar perdiendo su efectividad. Entonces tenemos que buscar un envase apropiado, que sea oscuro en el caso de la lavandina, y rotularlo, ponerle el nombre, qué es lo que yo puse, una buena etiqueta que indica qué es lo que tiene adentro, qué concentración y en qué fecha se colocó ahí, ¿no? Para evitar cualquier error. Pero siempre la recomendación es dejarlo en su envase original. Bueno, y vemos rapidito esto último, que es cómo se expresan las concentraciones. Vieron que recién veíamos la lavandina, por ejemplo, que tenía puesta una concentración. Cuando ustedes vean esto, alguna concentración que dice ppm, eso significa partes por millón. Por ejemplo, miligramos de soluto, miligramos de un analito por litro de solución, ¿no? De líquido. También pueden ver porcentajes volumen en volumen. Esto es volumen de soluto, volumen de ese principio activo por cada 100 mililitros de solución. Esto aplica también a remedios, medicamentos, ¿no? Porcentaje peso en volumen. Estos son gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Gramos por litro, la lavandina, ¿no? Gramos de soluto, gramos de cloro en 1 litro de lavandina de solución. Entonces, acá la lavandina, por ejemplo, si mi envase dice 55 gramos por litro, eso es equivalente a 55.000 miligramos por litro o 55.000 ppm. O también 5,5% masa en volumen. Son todas formas equivalentes de decir esa concentración. Generalmente, con la lavandina, nosotros hacemos una dilución para llegar a 1 gramo por litro. Esos son 1.000 miligramos por litro o 1.000 ppm, o también una concentración de 0,1% masa en volumen. Son cosas, no sé si se entiende, son todas equivalencias. Algunas concentraciones de lavandina. ¿Qué concentraciones se utilizan para distintas funciones? Por ejemplo, para desinfectar vajilla se podrían utilizar 100 ppm, para equipos 200 ppm, para pisos y paredes 200 ppm, 200 miligramos por litro. Para superficies más complicadas, una recomendación podría ser 250 ppm. Acá vemos otro cuadrito, estaba indicado antes por el ANMAT, por ejemplo, para el hogar. Concentración final de uso. ¿Por qué? Porque si yo estoy desinfectando una superficie, a medida que utilizo, por ejemplo, que entro y saco y enjuago y un trapo de un balde que tiene lavandina, la concentración va a variar. Entonces tenemos que garantizar que desde que yo empiezo hasta que termino, se mantenga esa concentración. O sea que esta es la que tengo que tener al final. O sea, si yo utilicé una dilución de lavandina a lo largo del día, al final debería tener 300 ppm. Y así, fíjense cómo, por ejemplo, para la industria hospitalaria necesitamos una mayor concentración, porque justamente tenemos mucho riesgo, hay mucha carga, mucha contaminación y mucha materia orgánica. En cambio, para las aguas de consumo utilizamos cantidades más bajas, porque tampoco nos queremos
intoxicar, ¿no es cierto? O sea, unas cantidades que garanticen la desinfección de un agua que, como dijimos, tiene que estar límpida, que bueno, es potabilizable. Entonces, ustedes me dicen, pero ¿cómo sé yo si tengo 100 ppm, 200 ppm? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las aguas lavandinas, a medida que pasa el tiempo, se van produciendo reducciones porcentuales de lo que se indica en la etiqueta. Un agua que tiene 55 gramos por litro puede ser que a lo largo de su vida útil haya perdido la mitad, digamos, ¿no? Haya perdido un porcentaje importante de lo que tenía inicialmente. Eso, por supuesto, cada proveedor también a veces lo indican. Si se fijan en una de las etiquetas que pasamos antes, indicaban cuánto era la pérdida a lo largo de su vida útil. Por eso, como nosotros no podemos saber exactamente cómo fue mantenido ese producto, qué concentración tiene en el momento que lo diluimos, cuánto tiene luego de que yo lo diluí y lo estuve usando por un periodo de tiempo, a modo de resguardo, se suele trabajar para los usos que le vamos a dar en términos de higiene alimentaria con 1000 ppm o 0,1%. ¿Cómo preparamos una solución de lavandina de 1000 ppm o al 0,1%? Lo que tenemos que hacer es ver qué me indica la etiqueta. Por ejemplo, si es de 25 gramos por litro su concentración, tengo que poner 40 mililitros por cada litro de agua. Si tengo una concentración de 55 gramos por litro, tengo que poner 20 mililitros o 2 cucharadas soperas por cada litro de agua. Y si hago 5 litros, bueno, tendré que ponerle 100 mililitros, ¿sí? De acuerdo a lo que yo prepare. Moni, De ya esta estamos en manera, horario. sí, ya terminamos igual. Bueno, una cosita importante. Con la lavandina, siempre medir las cantidades, respetar lo que dice esa dilución, por ejemplo la que vimos recién, diluir en agua fría, preparar la solución en el día, no dejarla más de 24 horas, no usar lavandina aditivada para desinfectar frutas y verduras ni para potabilizar agua. Nunca mezclarla con otros desinfectantes, con alcohol, con vinagre, con amoníaco, ya vimos que generábamos compuestos tóxicos. Si queremos preparar alcohol al 70%, que es muy útil para desinfectar estos objetos de uso frecuente, como pueden ser picaportes, celulares, superficies en general, como lo hacemos, tenemos que poner 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Por ejemplo, si quiero preparar 1 litro, pongo 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua. Y el agua oxigenada, que también se puede usar como desinfectante, en general al 0,5%, si nosotros tenemos un agua oxigenada al 3% y queremos preparar 100 mililitros, tenemos que medir 17 mililitros de agua oxigenada, diluirla en agua destilada o agua hervida que esté fría, y llevarlo hasta 100 mililitros. Y hacer la dilución siempre en un lugar que esté ventilado. Tomar la precaución de no inhalar la solución. Bueno, y termino. Lo que van a tener que hacer de tarea, se los mandamos después igualmente por mail. Van a elegir una actividad de limpieza que realicen habitualmente y lo que les vamos a pedir es que realicen un instructivo tal que cualquier persona pueda realizar esa actividad tal como la harían ustedes. Vamos a ver un ejemplo. Si quiero limpiar y desinfectar paredes, vamos a indicar los materiales que vamos a necesitar: agua, escoba, detergente, desinfectante, y el procedimiento. Preparo las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo especificado en la lista de productos, humedezco las paredes, aplico la solución, bueno, todo lo que tenemos que hacer para realizar esa operación. Eso les vamos a pedir que nos lo envíen por mail. Pueden elegir cualquier proceso que ustedes quieran. Si quieren, puede ser lavar los platos, no sé, o limpieza del baño, de artefactos del baño, o limpieza del piso, lo que ustedes quieran. Lo que queremos es que se empiecen a entrenar en redactar procedimientos, ¿no? Es algo muy importante, sobre todo para quienes quieran inscribirse como